Hola, soy Bernat Pons, bienvenidos a un nuevo vídeo más de mi canal de YouTube. Daros las gracias, como siempre, empezar igual, daros las gracias porque esto sin vuestras suscripciones, sin vuestros comentarios, sin la difusión que le estáis dando al canal, esto no seguiría, así que estoy muy agradecido. Muchas gracias por todas esas suscripciones y demás. Intento contestar todas las dudas, todos los comentarios, todos los escritos que me estáis enviando, ya sea por privado o en público, lo más rápido posible. Y en esta ocasión, en este nuevo vídeo, vamos a hablar sobre chalecos antibalas. Voy a hacer una especial mención también y en agradecimiento a la marca Saborit International por la cesión de varios productos que ahora luego vais a ver, al igual también de nuestros amigos de Iberican Armor. También han cedido bastante material para que este vídeo se pueda hacer. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Hablemos de chalecos. Bueno, antes de empezar a hablar sobre normativas, sobre hablar sobre el laser cut, que es lo último que se lleva, porque si no tienes un cinturón cobra, no tienes un chaleco exterior que sea con laser cut y llevas un torniquete que se vea, hoy en día no eres nadie. Esto es como todo va por modas. Antes de hablar de normativas y de terminología un poco extraña, me gustaría primero saber qué es un chaleco antibalas, hablando, porque me voy a enfocar sobre todo en seguridad ciudadana. ¿Para qué sirve un chaleco antibalas? Y luego la idea errónea, bajo mi punto de vista que existe, de si llevo un chaleco antibalas, ya soy invencible. A mí no me pasa absolutamente nada. Y esto no es así. No existe a día de hoy ninguna marca, absolutamente ninguna, que diga que las actitudes psicofísicas de la persona que reciba un impacto del calibre correcto para que el chaleco que porte esté destinado a pararlo, o sea, que no traspase ese proyectil, sus actitudes psicofísicas serán las mismas. Eso quiere decir que si yo llevo un chaleco de la marca X y está preparado para poder soportar un calibre específico que sea, por ejemplo, diremos un 44 Magnum, y yo recibo ese 44 Magnum y mi chaleco hace lo que tiene que hacer, que es evitar que ese proyectil entre dentro de mi cuerpo, no me garantizan que mis actitudes psicofísicas sean las mismas. Si podré contestar el fuego, si voy a tener un trauma, un shock en ese momento psicológico, si voy a tener una perforación en la pleura y me provocará un trauma tensión, si me voy a quedar desmayado por el impacto, no existe ninguna. Los chalecos antibalas existen simplemente para que un proyectil, cuando es disparado y toca la superficie de un chaleco antibalas, ese proyectil no traspase. Entonces, para eso se diseñaron una serie de medidas, una serie de tablas, que a día de hoy las que están más consolidadas, que serían, por ejemplo, la NIG, que ahora os voy a poner la imagen, donde establece una serie de valores y cada chaleco está destinado para un calibre específico. Luego estaría la Home Office, que sería la inglesa, o por ejemplo también la alemana. Estas tres tablas serían los estándares, digamos, mundialmente conocidos y sobre que todas las marcas basan la protección balística de sus chalecos, con unos materiales que ahora hablaremos sobre ellos, y te dicen que cumplen ese tipo de normativa. Pero ojo, que te digan que cumplen, que son símil a esa normativa, no quiere decir que estén respaldados por esa normativa. Eso quiere decir, por ejemplo, la normativa americana, lo que es la famosa NIG, que todos conocemos, el Instituto Nacional de Justicia tienen un centro que se dedican en base a muchas investigaciones que hacen, en concreto sobre la balística, realizan una serie de test al material que las marcas le envían a esta NIG, por ejemplo, sumergir el chaleco durante 20 segundos, sacarlo y efectuar un disparo, disparar en concreto en un borde, luego hacer un triángulo y sobre este triángulo marcado disparar 3 disparos, y en base a esa norma, a esa tabla, a esas características de ese test, le dan una certificación
o le dan otra. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en un mundo empresarial. Si yo tengo una empresa potente, yo pago X dinero al Instituto Nacional de Justicia, o lo pago al Home Office, o lo pago al SK alemán, a estas normativas, que me certifiquen que mi chaleco cumple con esas tablas. Pero luego aparte, por otro lado, tenemos otro mercado, que no quiere decir que sea erróneo ni mucho menos, ni que tengan menos calidad, que tienen un material, unos chalecos, no tienen ese importe, esa cantidad de dinero tan sustancial para que la NIJ o la Home Office lo certifique, sino que hacen una prueba similar en un laboratorio autorizado por Europa, por la Comunidad Europea, que cumple ciertas ISOs y ciertas normativas, y dicen que ese chaleco ha superado ciertas pruebas símil a la NIJ, la normativa inglesa, la normativa china, la normativa japonesa, la normativa holandesa, en fin, cada una tiene su tabla. No solo está la americana, que sería la más antigua y la que está más consolidada. Pero claro, cuidado con eso. No tenemos que entrar tampoco en ser tactical, en llevar lo último de lo último. Por ejemplo, ahora está a punto de salir la última normativa NIJ, que sería la 010107, que aún no está en vigor. ¿Eso qué quiere decir? Que si lleva un chaleco que tiene dos normativas anteriores, como sería una 04, o una normativa anterior, una 06, no es un chaleco que cumpla las características específicas para el destino que yo le voy a dar. No, para nada. Absolutamente para nada. Lo que pasa que si una placa te dice que es una 010104 y esa prueba de tortura que le hicieron, la NIJ, era sumergirlo 20 segundos, en la 07, pues en vez de 20 segundos, la sumergen 25. En la prueba del borde, cuando disparan en ciertos ángulos, en vez de que sea ese ángulo perfecto, es un ángulo que es mucho más agudo. A lo mejor el trauma que ocasiona, que después hablaremos del trauma, que ocasiona para que tenga un límite es 44 milímetros, 4 centímetros, pues ahora tiene que superarlo, para poder superar esa normativa y tener la 06 o la 07, que es la última, tiene que tener 3,5 milímetros. O simplemente el triángulo del multiimpacto, cuando disparaban dentro de ese triángulo, pues tenía que superar el triángulo, era de 15 centímetros de lado y ahora es de 10. Simplemente cada vez van ajustando y claro, NIJ, el Instituto Nacional, tiene que vivir, tiene que seguir recibiendo dinero por parte de las marcas. Y cada X tiempo, pues o porque hay un material nuevo, como podría ser ahora el polietileno, o porque existe en fase de desarrollo el Dragon Skin, que es una superficie totalmente diferente y se comporta totalmente diferente a las aramidas, pues tienen que sacar ciertas cosas. Vale, después de esto de las normativas, tenemos que saber cómo funciona un chaleco antibalas. Y para mostraros cómo funciona un chaleco antibalas, pues traigo este trocito de rejilla, para que os hagáis una idea. Imaginaros que esto es un chaleco. Esto es un chaleco que cubre cierta superficie, ¿vale? Es un entrelazado de fibras, que es Kevlar, un Kevlar o un derivado, que serían aramidas, que sería esto de aquí. Y entonces, cuando recibe un impacto, sea en el punto que sea, lo que hace es disipar, repartir ese impacto cinético de ese cuerpo extraño que intenta penetrar en nuestro cuerpo, lo reparte por todas las fibras que tiene el chaleco. Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, si golpeara justo aquí, no solo se empieza a tensar en el punto de impacto, sino que desde la fibra que está más alejada hasta la fibra que está más cercana, se provoca esa parada para que el proyectil no penetre, ¿vale? Esto sería este principio, lo copiaron evidentemente de la naturaleza, como sería el velcro, como otras cosas más, son muchas cosas más. Pues esto es una tela de araña. Tú tienes una tela de araña y tienes una mosca que está volando a X metros por segundo y aparte de poder pararla, no se tiene que romper toda la fibra, no tiene que atravesar esa tela de araña. Entonces, cuando el punto de impacto toca la araña, la mosca toca la tela de araña, absorbe ese impacto y se estira desde la fibra que está en la última rama puesta hasta la que está más cerca. Entonces, lo absorbe, recupera su forma que tenía inicial y se queda pegada. El tema del pegamento no es el tema del chaleco. ¿Qué es lo que se utilizaba antes y se sigue utilizando ahora? En comparación con lo que luego os llamaré. Antes se utilizaban aramidas. Eran una serie de láminas de este tejido que os he dicho antes, no sé si más o menos se puede apreciar en el vídeo, que estaba entrelazado de tal forma que tenía una gran capacidad
de soportar un impacto X, dependiendo el nivel que tuvierais según la tabla, y entonces cuando golpeaba el impacto, el proyectil golpeaba en esta zona en concreto, o en esta zona en concreto, desde la última fibra hasta la que estaba más cercana al sitio del impacto, se tensaban y absorbían ese impacto. ¿Cómo lo conseguían? Con una lámina era prácticamente imposible. Entonces, antiguamente, lo que se hacía era colocar hasta un total de entre 22 y 28 láminas. Todas estas láminas de aquí. Ya no solo para detener el proyectil, sino para provocar un trauma, que en casi todas es por el estilo, varía 3-4 milímetros, 44 milímetros. Pero hay que ser consciente de lo que son 4 centímetros, 4. Si, por ejemplo, en la parte central de mi pecho, yo recibo un impacto de un cuerpo extraño, la superficie que tengo de piel y la que tengo detrás de hueso es mínima. Entonces, imaginaros 4 centímetros de profundidad de trauma, así, a 400 metros por segundo. La bala no entrará, pero pueden pasar miles de patologías para que yo no pueda contestar el fuego. ¿Es correcto llevar el chaleco? Por supuesto que es correcto llevarlo. Por supuestísimo. Ahora bien, no hay que pensar que si llevo un chaleco antibalas, yo ya puedo ser un Neo de Matrix, porque no lo soy. Hay que entender que a lo mejor me quedo totalmente incapacitado. Luego, aparte del sistema que tengas antibala, también había una tendencia, y ella ya está totalmente consolidada, a poder parar los cuchillos. Pero aquí también hay ciertas leyendas urbanas respecto a los cuchillos, que simplemente por el hecho de llevar X capas de ropa, un cuchillo ya no nos llegará. Si llevamos un chaleco exterior con una fibra que sea Dupont, que sea nylon, que sea cordura, sea la tela que sea más o menos decente, y nos dan un corte, es prácticamente imposible que nos llegue hasta la piel. Muy difícil. Pero bueno, aún así, se diseñaron telas como por ejemplo la Dyneema, que sería esta, con este tipo de cosido, que este tipo de tela es más fuerte, es más tenaz que el hierro, que el acero que la está cortando. Por lo tanto, resbala. Y entonces no pasaría y no nos llegaría hasta la piel. ¿Dónde la suelen colocar? Pues tendríamos las aramidas, que serían para parar el proyectil, y sobre estas aramidas se colocaría este tipo de tela. Pero claro, teníamos otro problema, el grosor. Yo no sé si os acordáis de ciertas marcas de chalecos, año 2005, año 2006, que eran chalecos que parecía que eran placas extremadamente rígidas. Y era más fácil cuando estábamos sentados dentro de nuestro coche, de que tuviéramos un golpe y tuviéramos un problema en la tráquea, a normalmente la función que tenía, que era protegernos, que era una seguridad pasiva. O sea, hay que buscar, evidentemente la ciencia está avanzando, y ya se hacen materiales que son muchísimo más maleables, que luego os enseñaré, y son mucho más cómodos y protegen exactamente igual que no los antiguos, hablando de Migueles Caballeros y otras marcas. El tema del material que os he dicho, lo que se está utilizando ahora, que sería lo más relativamente moderno, es el polietileno. El polietileno funciona exactamente igual que las aramidas. Lo que hace es, aparte de disipar ese impacto cinético en el lugar del impacto, ya no solo si golpeara aquí estiraría desde la última fibra hasta el punto de impacto, sino que el polietileno, que es un material que las moléculas son muy pesadas, están muy juntas y aparte en el momento del impacto se endurece y así provoca incluso un trauma que es inferior al que provocaba las aramidas, ¿vale? Cuando hablamos de chalecos, ¿qué nivel de chaleco tengo que llevar? Evidentemente, el primer factor que es determinante es el calibre que utilizan nuestros compañeros. Si nuestros compañeros llevan un 44, mi chaleco como mínimo tiene que parar un 44. Si mis compañeros llevan un 40 o llevan un 9, lo mínimo que tiene que parar es un 40 o un 9. Y luego, otro factor importante, evidentemente, pues sería la tipología de delincuencia. Dependiendo de dónde estemos trabajando, si existen ciertos calibres muy gordos y se están encontrando, pues llevar una placa cerámica, que ahora hablaremos de ellas, llevar una placa cerámica sobre nuestro chaleco o simplemente una placa cerámica, pues no es ninguna locura. Antes de meternos con los niveles superiores de los conocidos como serían, hablando de la NIG, sería una 2, una 2A o una 3, vamos a hablar de los chalecos para mujeres.
No es lo mismo un chaleco que sea para un hombre a un chaleco que sea para una mujer. Existen marcas que específicamente realizan este tipo de costuras y este tipo de entrelazados, que es para colocar los pechos de la mujer, pero están puestos a propósito de una forma muy determinada y muy concreta. Porque si no, el efecto de parada, de lo que es poder parar un proyectil, no va a funcionar igual. Si tenemos un chaleco y lo tenemos en posición horizontal, porque tenga unos senos que sean muy grandes, y yo no tengo un chaleco específico para una mujer, aquí es cuando vamos a tener problemas porque ni siquiera va a cubrir la garantía del chaleco. También antiguamente, también hay que mencionar lo que son las placas de impacto, que en cierta normativa te decía que para cumplir ese trauma del 4,4 te hacían poner una placa antitrauma justo por detrás del chaleco. Esto se dejó de utilizar. Esto no es nada más y nada menos que como si fueran bolsas de maicena, y estas bolsitas lo que hacen cuando se provoca el trauma, cuando es disparado el proyectil y impacta en esta zona, justo aquí detrás, esto lo que hace es amortiguar más si cabe ese impacto cinético. O sea, minimizar lo que son los daños por el trauma, no por la penetración. Si nos vamos a las placas cerámicas, aquí existen dos tipos de placas cerámicas. Serían las placas que serían convencionales, normales, y luego las placas multicurva. Estas que tienen multicurva, evidentemente, se ajustan muchísimo más. Claro, ¿por qué existen multicurva y luego existen las que son las normales? Porque para detener ciertos calibres, que ya no van a 400 metros por segundo, sino que son calibres que van a 1000 y pico metros por segundo, que serían los calibres gordos, un 308, un 3006, un 222, el compuesto que se necesita para poder parar ese tipo de proyectiles a esas velocidades, aunque la densidad del proyectil, o sea, el volumen, el tamaño, sea más pequeño que un 44 o un 45, esa velocidad inicial, la transferencia de energía que hay es mucho más elevada. Al ser tan elevada, pues necesitamos adjuntarle a esos polietilenos, adjuntarle cerámicas, elementos cerámicos, como tusteno, carburo de tusteno, y una serie de materiales, que ahora no me voy a enredar en los materiales que tienen cada uno en concreto. Pero vamos, tiene que ser rígido, tiene que ser duro. Entonces, claro, ya no tienes una protección como podía ser un chaleco 3A o un chaleco 3, que te puede cubrir unos 360 grados, pues ¿cómo podemos conseguir tener una protección pasiva de 360 grados con placas? Con placas es mucho más difícil. Entonces, aparte del portaplacas, de estas placas, que se llevan en un portaplacas que lateralmente normalmente no tienen protección, lo que se hace es hacer otros compuestos aparte, otras piezas aparte, que sería para llevar en los laterales. En un cúmer, o en un cúmer de aquí elástico, se colocan estas partes y igualmente condenas ciertos puntos ciegos que sí que podían penetrar por allí ciertos proyectiles, evidentemente. Pero claro, aquí lo que entra, todo lo que sea seguridad pasiva, perfecto, pero hay que entrar dentro de la comodidad, la temperatura, hay que entrar la movilidad que yo pueda tener en un conflicto armado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que llevar en mi trabajo si lo enfoco en la seguridad ciudadana? ¿Qué tengo que llevar? Placas cerámicas, tengo que llevar un nivel 2, tengo que llevar un nivel 3A, tengo que llevar unas placas combinadas, porque también existe ciertos modelos y ciertos niveles que se combinan la placa que yo lleve interior, se combina con una placa rígida exterior y se convierte en un 3 o incluso en un 4. Sería el sistema standalone o el sistema SAPI. Claro, ¿qué es lo que tengo que llevar? Pues aquí quien tiene que valorarlo, pues es cada uno, cada individuo. Si yo tengo que poder moverme, correr, esconderme debajo de un coche, esconderme en una esquina, hacer una reducción de silueta, o simplemente yo quiero tener una protección balística 360, aquí entra en los conocimientos, en las vivencias, en la formación que tenga cada uno. Bueno, ya hemos hablado de dentro hacia afuera, ya hemos hablado primero de dentro y luego vamos a hablar cómo tienen que ir sellados los paneles, porque no hay que olvidar que nosotros los llevamos, normalmente las garantías suelen ser 10 años de uso, pero también hay que pensar que sudamos, estamos en condiciones atmosféricas adversas, puede haber mucho calor, puede haber mucho frío, puede haber cambios de temperatura, puede haber deformaciones, puede haber, que luego lo hablaremos con las fundas exteriores, y digo entre comillas exteriores, los roces que tenemos aquí abajo hasta que se abre y las aramidas quedan a la vista. Pensar que esto, si entra en contacto con el aire y no viene totalmente sellado,
y, por ejemplo, la normativa inglesa, y lo cumple Sabority International, la marca Safariland lo cumple a la perfección, vienen con un termosellado, las placas, y aparte del termosellado, vienen con un cosido. ¿Por qué? Porque si entra cualquier tipo de fluido, cualquier tipo de sudor, agua, sangre, frío, calor, se pueden formar manchas de hongos, se pueden formar bacterias. Estas bacterias lo único que hacen es que las aramidas pierdan esos principios de disipación de energía y a lo mejor si impactan aquí y aquí tenemos toda esta parte del Kevlar o de la aramida que esté podrida, ya no va a tensar de la misma forma que lo haría. Entonces esos 44 milímetros o esos 3,5 milímetros pues ya no los van a cumplir, ya no se va a hacer. Y dicho esto, vamos a hablar de fundas. Bueno, y antes de entrar en lo que sería directamente las fundas, los portaplacas, quería enseñaros esto, porque así se entenderá mejor, lo que sería un trauma de 44 milímetros, que es lo que actualmente la normativa NIG, que sería la más conocida, permite que ese proyectil provoque este tipo de trauma. Imaginaros las condiciones psicofísicas que quedaríais después de un impacto con 44 milímetros, que sería este. Luego, en referencia también al nivel anticorte, que ciertas marcas ya también lo están, digamos, poniendo cada característica, y se mide en julios. Tantos julios sería, digamos, un grado. A partir de 40 julios, otro grado. A partir de 60 julios, otro grado. Yo que sé cuántos son 60 julios. A mí lo que me interesa es que cuando venga un pincho, venga un estilete, vengan ciertas cosas que nos podamos encontrar en seguridad ciudadana, pues que esto no me entre, ya sea desde delante o sea desde detrás. Sí que es cierto que 60 y pico de julios, que es la normativa, digamos, más alta en el caso de la inglesa, para que esto entre, 65 julios es una fuerza bastante considerable. Estamos hablando de ponerte encima y empujar con las dos manos. O sea, con simplemente hacer este gesto no cumplen los 65 julios. Esto lo pudimos comprobar en una máquina que te medía la potencia de impacto y hacer fuerza desde una distancia relativamente corta para poder pinchar y penetrar, pues es muy difícil. Pero lo del corte, lo que hemos hablado antes. Hablando de fundas. Inicialmente, los chalecos, hablando, en este caso voy a hablar de policías locales, lo que se conocía de los chalecos eran los chalecos interiores, ¿vale? Eran unas fundas que estaban hechas de ciertos materiales X y se llevaban por debajo del uniforme, ya que decían que era una imagen un poco represiva el que en policía tuviera seguridad pasiva. O sea, en aquel entonces nos movíamos en esas expresiones. ¿Qué hicieron las marcas para poder vender chalecos? Pues simplemente cogieron una funda interior y la transformaron en exterior. Por ejemplo, en este caso, le cosieron un velcro trasero para poder poner un parche identificativo de policía, de Guardia Civil, de Policía Nacional, de Vigilancia de Seguridad, Vigilancia Aduanera, lo que fuera. Y luego en la parte de delante le pusieron otros parches de velcro hembra para que tú le pudieras coser lo que tú quisieras, le pusieras poner lo que tú quisieras a efectos de identificación. ¿Qué problema tiene? Por ejemplo, esta funda en concreto, veis que tiene como una especie de panal de abeja. Esto es un ristop. El ristop está hecho para cuando se desgarra, no se siga rompiendo por esta forma que tiene este entrelazado. En el momento que tú lo coses, se pierde la propiedad principal del ristop. Estas fundas están preparadas para ser interiores, no exteriores. Estos compañeros que llevan chalecos que inicialmente se pensaron para que fueran de forma, esa portabilidad fuera de forma interior, en el momento que te lo pones exterior, aunque tenga velcros y aunque tenga incluso ciertas bolsas o pouch cosidos, yo dudo que la marca, en el caso de que sucediera un accidente, cubriera la garantía. ¿Por qué? Porque ese chaleco está destinado para ir interiormente, no exteriormente. Y estar en contacto directo con lluvia, con calor, con frío, con fluidos varios, X, se perdería la garantía. Por lo tanto, un chaleco interior es para llevar un chaleco interior, para llevarlo de forma interior, debajo del uniforme, debajo de la ropa. Y un exterior tiene otro tipo de características, como podía ser que fuera antibacteriano, la parte interna, y por los fluidos externos, que fuera antiestático por el tema de nuestro equipo. A veces nuestro equipo no funciona y a veces es por el mero roce de la tela que tenemos que no es antiestática. O sea que también son puntos a tener en cuenta a efectos de adquirir una funda y sobre todo que sea o que tenga ciertas propiedades ignífugas. Si bien las aramidas son ignífugas, según qué fundas que llevemos no son ignífugas. Después de estos chalecos interiores,
la moda que se seguía era tener, en este caso es una cordura 1050, es un chaleco que es bastante resistente, es una funda exterior y esta funda ya viene cosida ciertos pouch para que tú le puedas poner libretas, unas esposas, una linterna, cargadores, lo que tú le quieras poner. Pero ¿cuál es el problema que surgía? El problema que surgía es que tú no te puedes configurar tu chaleco dependiendo de tus necesidades, dependiendo de tu destino o dependiendo simplemente que te coloques y puedas repartir y puedas tener tanto lo que llevas en tu cinturón de trabajo como lo que llevas en tu chaleco que esté combinado de una forma correcta. Entonces, esta funda, que sería más antigua, tampoco nos valdría. Entonces recurrimos al molé. ¿Qué es el sistema molé? El sistema molé son una serie de trinchas que vienen cosidas en una funda exterior, vienen cosidas, pero tienen ciertas características que cumplir para que sean molé y nos puedan combinar con todos los pouch que nos querramos poner. Por ejemplo, tienen que tener 1 pulgada de ancho, tienen que estar puestas entre y entre esas líneas, tienen que estar también en 1 pulgada, y luego los espacios que haya entre y entre, esa triple costura que debería tener cosida por un nylon, a poder ser, que son fibras muy resistentes, tiene que tener 1,5 pulgadas. ¿Para qué sirve el nylon? Pues el nylon simplemente se empezó, como veis ahora en la fotografía, todos los sistemas que había de portaequipo, desde los principios de la guerra de Vietnam hasta nuestros días, para que tú te puedas configurar el equipo de la forma que tú quieras. Pero para utilizarlo se tiene que poner de cierta forma determinada. No se puede poner directamente. Vamos a imaginar que aquí tenemos un pouch, y la gente lo que hace es coloca el sistema PAL, que es este palo que tiene específico, con unas medidas específicas, lo mete dentro del mole, lo saca por aquí y lo une. Y entonces la bolsa, el pouch que llevamos, queda muy hacia adelante. Queda como colgando. Y eso puede provocar, primero, que nos puedan agarrar. No queda totalmente ceñido. Luego después nos podemos enganchar. El efecto que tú buscas en el molé para poder portar los pouch se pierde. ¿Cuál es el principio principal del molé? Que tú puedas configurarte todo tu equipo dependiendo de lo que te quieras poner, ya sean portacargadores, ya sea linterna, ya sea la funda de la emisora, ya sea un botiquín, sea lo que tú le quieras poner, pero que quede totalmente pegado. Que te lo puedas configurar, pero que se porte como si fuera de la tela, como si fuera original el chaleco. Aunque tú te lo pongas de diferentes maneras, que parezca que viene solo de una pieza. Entonces, si nosotros nos colocamos las cosas que nos querramos poner, ya sea una funda del equipo, ya sea un botiquín, ya sea una funda de walkie, la manera correcta de ponerlo, a ver si ahora desde aquí se puede más o menos apreciar. En el momento que nosotros colocamos en una placa molé, colocamos el pouch se tiene que ir entrelazando entre las líneas que tienen esa separación de 1 milímetro y las líneas que tiene el propio pouch, para que así quede totalmente pegado. Porque si nosotros no lo hacemos de esta manera, que se entrelace como aquí veis, aquí sí que se puede ver bastante mejor. Si vosotros no lo entrelazáis, ese pouch va a quedar como una bolsa externa y se puede enganchar, nos pueden agarrar y se pierde el principio de comodidad que nosotros queremos portar, sea el pouch que sea. También cuidado con todo lo que nos vayamos a colocar y a confeccionar y que tenga un porqué. Porque si yo no sé por qué llevo un pouch en cierto sitio, yo no sé por qué llevo el portaguantes en cierto sitio, yo no sé por qué llevo la llave de las esposas en cierto sitio que quede totalmente pegada, o yo no sé por qué llevo una iluminación en cierto lugar específico, a lo mejor no tendría que llevarlo. Tengo que saber siempre el porqué y luego la combinación que yo le haga a ese portaequipo respecto al portacinturón. Seguidamente, después del molé, que vamos a hablar primero de estos sistemas para poder colocarte en el molé, existen los rígidos, que tú con una tornillería específica pondrías el pouch, pasarías por este lado de aquí, lo entrarías en el molé y luego lo cerrarías y quedaría puesto, o con los sistemas Alice, que tú lo entrarías igual, una vez se queda puesto, cuando tú lo pasas, se queda fijo. Pero, lo que os digo, siempre que sea entrelazado del molé. Después del molé, de las tiras que iban cosidas con esa triple costura,
nos vamos a lo que se lleva ahora. En este caso es un chaleco Safariland y en este caso es un sistema de Laser Cut. Cuidado con el Laser Cut porque si no es de una calidad, digamos, bastante buena, ya sea un material Dupont, sea una cordura 1050 o sea un nylon entrelazado que sea duro, un hard nylon, en el caso de que se nos enganche, nos enganchen desde aquí o nos cojan el pouch y estiren, se va a desquebrajar todo el chaleco. Y luego importante de los Laser Cut. El Laser Cut dentro no se tendría que ver directamente la placa, sino que tendría que tener dos revestimientos. Tendría que tener el Laser Cut normal por donde irían las trinchas PAL de los pouch, pero luego dentro tendría que tener otra tela. No tendría que pasar directamente por el chaleco, porque así, por la placa, porque la placa se queda totalmente desprotegida. En el caso de, por ejemplo, hablando de este chaleco en concreto y de las placas Safariland, este chaleco en concreto con las placas que lleva dentro de la marca Safariland, aparte evidentemente de cumplir todas las normas ISO o todas las normas europeas, aparte, como ya he dicho antes, tiene un triple sellado, que sería un doble por calor y uno que es por cosido en las placas internas. Y hablando de esta funda en concreto, que sí que viene con Laser Cut, para que tú le puedas configurar todo lo que tú quieras, en la parte lateral, como veis, también tiene un sistema que es para que tú le puedas colocar una linterna, un cargador, unas tijeras de rescate, un cuchillo, lo que tú quieras colocarle. De forma que tú lo puedas utilizar solo con una mano. Que se pueda utilizar este pouch solo con una mano. Y como veis queda bastante bien ceñido a efectos de utilizar lo que tengamos en los laterales, que es donde tendrían que ir colocadas las cosas. El sistema interior viene totalmente ventilado con este tipo de tejido, que esto sobre todo aquí en la zona donde estoy trabajando yo se agradece muchísimo, que te pueda ventilar y correr el aire. Y luego aparte esta funda viene, aparte de las placas que tiene interiores, que en este caso serían de una home office, aparte viene con un habitáculo aquí delante para que tú le puedas poner una placa cerámica y transformes tu chaleco que sea a nivel, por ejemplo, 3A, lo transformes en un 3 Plus o lo transformes en un 4, que serían, dependiendo el lugar donde tú utilices esa tabla, sería un nivel 3 o un nivel 4. Y viene tanto delante, al igual como detrás, para que tú le puedas colocar la placa que tú quieras y transformarlo en un chaleco que sería bastante más seguro. Luego en este caso, este es un Iberian Armor, de la marca Iberian Armor. Este viene con las mismas bolsas igual que el otro, que el Safari. En este caso tiene, en la parte de delante, tendría un hueco para que tú le puedas colocar una placa y aparte de las placas 3A internas y del tipo de sistema de cierre que tiene, tú le puedas poner sin tener que quitarte todo el chaleco, le podías quitar en un momento puntual, le podías poner directamente unas placas para que se transformara en un nivel 3 o en un nivel 4. En este chaleco mencionar el sistema de liberación, que es un sistema, para que me entendáis, tipo First Spears, que es con un tirón y tirando hacia arriba, tú te puedes quitar el chaleco. Porque como os he dicho antes, si tenemos un conflicto armado y tenemos un trauma de estas características, como os he mostrado antes, a veces es necesario, cuando nos realizan unos primeros intervinientes, nos intentan curar, una primera revisión, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el chaleco, evidentemente cuando la zona está fría. Cuando tenemos una zona fría, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el chaleco y mirar hacia la importancia de esa lesión. Y tener un sistema de rápido, un sistema rápido de quitarnos el chaleco, pues también tiene que ser determinante. Muy a tener en cuenta es cuando adquirimos el chaleco, aparte de toda la documentación que nos viene con el chaleco, que nos dice los estándares que cumple, ya sea normativa inglesa, normativa alemana, normativa china, sea la normativa que sea, hay que pedir las pruebas de laboratorio. ¿A qué me refiero con esto? En el caso, por ejemplo, del chaleco Safariland, que viene bajo los estándares de la normativa inglesa, en las pruebas de laboratorio, cuando se realizaban las pruebas en concreto de la home office, el trauma que provocaba un cartucho 9 milímetros a cierta distancia en concreto, esto cuando lo adquieres te lo pone, el chaleco. Ponía que el trauma que ocasionaba ya no eran 4,4, sino que lo superaba con creces. Esos 4,4 centímetros los superaba en creces. Estamos hablando de que el trauma que ocasionaba un proyectil era de 1,2, 1,3 centímetros. Eso es muy a tener en cuenta a efectos de adquirir el chaleco. Por ejemplo, en caso de este que estábamos hablando antes, del Iberian Armor, en las pruebas de campo que se han realizado, ya no en las pruebas de laboratorio, sino en las pruebas de campo,
que yo he podido ver y comprobar, los proyectiles de las láminas que hablábamos antes, que están entre las 22 y las 28 láminas de aramida o polietileno, como es en este caso, no es que no penetrara en la primera o en la segunda, sino es que en la primera parte que tiene, que es anticuchillo, al igual que Safariland, el compuesto es diferente. En uno se utiliza un Dynema y en este utilizan otro compuesto de aluminio. Este compuesto de aluminio era el que realmente paraba el proyectil. Sí que provocaba un trauma, evidentemente no tanto como el Safariland, no era tan bueno como el de Safariland, sí que había un trauma de 3 centímetros, quiero recordar, superaba con creces la normativa NIG, que en este caso está bajo los estándares NIG, pero el proyectil ya se paraba incluso en la primera capa, que era anticuchillo. Volviendo al sistema Laser Cut, el por qué se creó el Laser Cut simple y llanamente es para que las cosas, los pouch que nosotros llevamos, se queden más pegados, si cabe, cuando los portemos. De la manera que nosotros los configuremos, cuando nosotros pasemos, ya sea un PAL o ya sea un pouch que viene específico para un sistema mole, para que quede más pegado. Y esas trinchas ya no estarían. Por lo tanto, ganaríamos algo de peso, algo que es imperceptible en nuestro caso. Si nosotros lleváramos el chaleco durante 24 horas, durante una semana entera, pues notaríamos de tener un par de gramos menos. Ciertas cosas se notarían, pero en seguridad ciudadana prácticamente no notaremos si es un sistema mole convencional o si es un sistema Laser Cut. Pero es lo de siempre. El Laser Cut, como es más moderno, queda mucho más tactical y yo tengo que llevar un Laser Cut. ¿Es correcto el Laser Cut? Sí, se quedan más pegadas los pouch que nosotros llevemos, se quedan mucho más compacto el chaleco, es mucho más homogéneo y evidentemente si la calidad es buena, es muy difícil que se pueda rascar o que se pueda rayar a efectos de que nos cojan por el pouch. ¿Pero es necesario el Laser Cut? Pues sí, está muy bien el Laser Cut, pero el nivel convencional, pues para mí sigue siendo bastante efectivo. Para que tengáis conocimiento también de otros sistemas de chaleco que existen, en este caso es un portaplacas. En este caso, tú tienes dos bucles normales y corrientes y con un sistema de velcro tú puedes pegar o quitar dependiendo la misión que tú vayas a tener. En el caso en concreto, podríamos poner, por ejemplo, en este caso, quitando estos dos bucles, aquí tengo una configuración específica, se podía quitar estos bucles de aquí, lo despegaríamos con el velcro y colocaríamos esto, para poder confeccionarlo de manera X. También existiría la parte que vendrían el sistema Moli exactamente igual, pero este sistema tendría un velcro añadido encima, para que yo me pueda colocar todos los pouch que yo considere que tengo que llevar en un sitio o en otro. O simplemente dejarlo sin nada y utilizarlo de manera más low profile, más de perfil bajo, como un interior, que sería, por ejemplo, en este caso. Bueno, pues espero que no haya sido muy tostón. He hablado muy rápido porque tenía que decir muchas cosas y muchas otras que me he dejado. Después de haberos enseñado estas dos opciones, que son los que, tanto de Safariland, Sabority International como Iberian Armor, que me han suministrado estas dos placas para que os lo muestre. Espero haber aclarado ciertas dudas sobre todo el concepto de qué es un chaleco antibalas y cómo funciona. Intentar evitar el efecto árbol de Navidad, no por más cosas que lleve en el cinturón soy más profesional o soy más bueno, al revés, en el momento que tenga que utilizarlas a lo mejor no sabré ni por qué las llevo, o sea que todo lo que os pongáis, intentar que sea porque habéis buscado información, porque habéis entrenado con ello y porque sabéis el por qué lo lleváis en combinación con vuestro cinturón de trabajo. Y nada más, solo despedirme. Así que seguir con el entrenamiento en seco, entrenar seguro, entrenar humilde y duro, y los resultados serán los esperados. Nos vemos en el ranch. ¿Qué intentas decirme? ¿Que puedo esquivar las balas? No, Neo. Intento decirte que cuando estés listo, no te será necesario.